¿Qué es pulp? Dices mientras clavas en mi pupila tu 45 cromada. ¿Qué es pulp? ¿Y tú me lo preguntas? Pulp, eres tú. Es momento de que entren a la zona oscura. Bienvenidos sean, mortales, a una edición más de su podcast quincenal, La Zona Oscura, después de un pequeño break que tuvimos que darnos para dejarlos descansar y descansar nosotros después de, un ciclo de horror cósmico bastante pesado, bastante interesante. Yo soy Alejandro. Aquí conmigo presente tengo evidentemente a coestrella Alfredo. Hola. ¿Cómo estás, Alfredo? Excelente. Y Todo aquí- muy bien. Y aquí a mi alrededor tenemos evidentemente, como siempre, a la poderosísima deidad allá arriba viéndonos, exigiendo que lo adoremos. ¿Cómo estás, deidad? Hello, ¿qué hay? Ahí está la poderosísima deidad. Y aquí tenemos detrás de las cámaras, tenemos a Chava. ¿Cómo estás, Chava? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, aquí disfrutando. Disfrutando, excelente. Y por allá atrás, detrás de bambalinas, tenemos a la chica gato. Chica gato, ¿cómo estás? Maullando. Ya tenía rato sin verlos, muchachos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo vieron el descanso, el break que nos hicimos para cerrar la temporada 2 de La Zona Oscura? Justo y necesario. Justo y necesario. Alfredo, ¿tú lo consideraste justo y necesario? Ah, ¿Eh? ni descansé, pero pues, está chido. Bueno, muchachos, regresamos y diría a la programación habitual, diría a las ediciones habituales, pero hoy como apertura de temporada, estuvimos deliberando por estas 2 semanas que estuvimos un poquito ausentes. Para ustedes serán 3 porque nosotros estamos apenas dándole movimiento a este show. Pero sí, estas 3 semanas que estuvimos ausentes, estuvimos deliberando bastante en cuál sería nuestro siguiente ciclo, cuál sería nuestro siguiente paso. Ya teníamos ideas. Muchos de ustedes en el grupo de Telegram nos estuvieron aportando bastantes cosas interesantes. Estuvimos platicando también entre nosotros cuáles podrían ser los siguientes puntos de partida, pero precisamente revisando, identificando el anterior ciclo, que es el horror cósmico, nos percatamos de un común denominador, ¿no, Alfredo? Ujú. Que la mayoría de estos cuentos de horror cósmico, antes de ser publicados en libros como tal, en compilaciones más grandes, ¿no? En encuadernados más decentes, vamos a llamarle. Antes de eso eran publicados de manera semanal en un formato muy específico, un formato que al día de hoy seguimos teniendo. Y un formato que es popular, ¿no? Que inclusive Más que popular es barato. es barato, claro. No, pero digo Como popular. tú. Ok. Más que popular, yo lo diría como... Sí, como barato, como presente en la mente de muchos de nosotros desde que estamos morritos, que es el pulp. Alfredo, ¿qué chingados es el pulp? Es una película de Tarantino. Fíjate que no. De hecho, hay algo bastante interesante, pero vamos para eso. La Pulp Fiction, que es la película de Tarantino, Pulp Fiction, que muchos conocerán, el término por esa película está inspirada precisamente en lo que es el pulp original. Por algo la película es tan visceral. Pero primero, platícame, Alfredo, ¿qué chingados es el pulp? No sé si ustedes recuerden a su tío, el albañil o el mecánico que cada semana iba a comprar su revistita de libro vaquero. O formatos con historias para adultos o historias sentimentales parecidas. Pues eso es el pulp. El pulp es
un tipo de publicación que se hizo muy famoso después de 1910 hasta pues, mediados de la década de los 50, donde todo tipo de historias, y cuando digo todo tipo de historias fueron siendo publicadas, pero se le conoce como pulp porque era la pastita y el tipo de papel del más barato, de lo barato, que se podía conseguir para poder imprimir grandes cantidades. Correcto, el pulp es esa revista amarillenta como de papel que parece que se va a deshacer con que simplemente le hagas así, ¿no? Del que da la casualidad que la nota roja, la nota amarilla, esos periódicos amarillistas también están impresos en ese tipo de papel. Ujú. Es como, es la pulpa del papel reciclado, de donde viene el material del encuadernado. A final de cuentas se llama pulp porque está hecho de la pulpa del papel. Ujú. O sea, por eso tiene el nombre de pulp. ¿Ok? Entonces, cuando dices Pulp Fiction, ok, el Pulp Fiction no es un género, ¿ok? Sino más bien toda la ficción que viene de las revistas pulp es bastante interesante. De hecho, tiene sus precursores. Por allá de finales del siglo XIX existía algo llamado dime novel en Estados Unidos. ¿Qué es la dime novel? Bueno, para aquellos que no sepan, en Estados Unidos un dime son 10 centavos, ¿ok? Tú podías adquirir una novela policíaca, generalmente eran policíaca, novela negra o novela de misterio, por 10 centavos, que estaba hecha del mismo material, pero la encuadernación, la pasta, era un poquito más de mayor calidad. O sea, no era como tal una revista, era más bien como una novela corta Novelas cortas. que tú pagabas 10 centavos al mes porque te llegara a tu casa esta novela. ¿Alguna vez ha adquirido o seguramente han visto estas recopilaciones de Rides Digest, ¿no? De la editorial Rides Digest, que tú pagas un tanto al mes y te dan una recopilación de selecciones, ¿correcto? Te dan una recopilación de selecciones de unos 3, 4 novelas ya que están en uso popular, que ya pertenecen al público. Cualquiera que los quiera agarrar, sus derechos son libres y los pueden editar, ¿no? Y eso es lo que te mandan. Más o menos eran las dime novels. Eran escritores que apenas estaban empezando su carrera, ¿no? Y evidentemente eran este tipo de escritores, pues, de misterio, novelas policíacas, novelas de terror, que en esos tiempos estaban como que muy, muy famoso esto del misterio, el romance, la pasión, y todo esto se estaba desarrollando. Luego, de repente, nace una revista en 1910, precisamente, llamada Weird Tales. Esta revista, llamada Weird Tales, es precisamente la revista que se encargó de publicar la gran mayoría de los relatos de H.P. Lovecraft, hasta que fue convertida en la editorial estadounidense que conocemos como Arkham House. ¿Qué pasa aquí? Que el pulp no nada más se basa esta, en esta parte del terror, que fue, pues sí, fue bastante mm, publicable todo esto, sino que también se dedicó, como Alfredo comentaba, que no, hace un momento, que se dedicaba a muchos géneros. Había ciencia ficción, había romance, había inclusive la llamada, la que seguramente si no conoces vives debajo de una piedra, la pornonovela. O sea, muchos, muchos, muchos géneros pudimos ver en este tipo de formato. Desde fantasía, las llamadas Man's Adventures, que eran el precursor de las películas de Rambo. Los Indestructibles. Ujú. Schwarzenegger. Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. O sea, todas las películas de acción de los 80s. Exactamente. Exactamente, todas las películas de acción de los 80s se vieron nutridas por este tipo de imagen del hombre fornido, varonil, Chuck Norris, pocas palabras. Ajá, en pocas palabras. O Schwarzenegger, en pocas palabras también. Chuck Norris sí es la deidad, ¿eh? Sí.
O sea, Chuck Norris está aquí. La reencarnación es el avatar de Chuck Norris. No mames. Güey, y Chuck Norris es la deidad, güey, porque se verguió a Bruce Lee. Sí. No, Bruce Lee se chingó a Chuck Norris, güey. No. Bruce Lee se chingó a No. Chuck Norris. Estoy seguro que Bruce No. Lee se chingó. Dejen en los comentarios o No. escríbanos en nuestro Telegram. Duele. Chuck Pero no. Norris no se chingó a Bruce Lee. Bruce Lee se chingó a Chuck. Después de que ya vimos que Bruce Lee le partió su madre a Chuck Norris, No. continuemos con la... Es parte de crecer, Continuemos con el programa, Alfredo. Entonces, ¿qué hace importante? Yo te tengo una pregunta, Alfredo. Quiero que me la expliques de la A su puta de una madre. manera más abierta. ¿Qué hace importante al pulp en el mundo de la literatura? A pesar de que, pues, eran revistas baratas que costaban 5 centavos de dólar. O costaban un penny de dólar también. ¿Qué lo hace importante? ¿Qué lo hace tan llamativo? ¿Cómo te lo puedo decir? Es que es la influencia en la cultura pop que va a venir después de ahí, porque de ahí nacen los cómics, de ahí nace la novela gráfica, nacen las series de misterio de los 50, nace el cine gore, y nacen un chingo de cosas basadas películas en de esas serie B. cosas. Ajá. Y aquí El Spaghetti Western. también el género western nace de, Ujú. bueno, es antecesor del pulp, no es tal como el pulp, porque pues ya las grandes editoras de pulp ya eran algunas ilustraciones a color y pedos técnicos, ¿no? Ujú. Pero como diría mi abuelita, entre más corriente, más ambiente. Y eso era lo que tenían las revistas pulp. Si, no sé, por ejemplo, uno de los, no sé, Hoffman, Ujú. escribía un relato y lo llevaba a una editorial, las editoriales decían, oye, morro, pues la neta no voy a gastar 50 páginas para editar o publicar tu pinche relato, que además está todo obsceno y no cumple con las normas o pautas internas que tenemos, ¿no? Porque no, o sea, qué pinche excitante puede ser que, pues, no sea un ejemplo, ¿no? De algún relato, ¿no? El de la tigresa, ¿no? Ujú, claro. De que una morra torture a güeyes porque pues, está traumada, ¿no? Y era lo que permitía el pulp. Los editores de pulp literalmente dejaban publicar cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, pero es bien curioso y eso lo retoma George Steiner. Dice que entre la década de 1920 y a 1930, que es la época dorada del pulp, los cambios derivados por el término de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial trajeron las obras más contundentes del siglo XX. En muchos sentidos, en muchos géneros. Y el pulp no es la excepción. Ujú. Porque estas revistas, al no tener esto, si quieres verlo tan ¿Limitantes? prejuicios tan acotados, Ujú. cualquier relato, y no cualquier relato, sino cualquier autor podía explayarse libremente para publicar historias. Y con la pequeña ruptura de tabús que se empieza a tener, porque el papel de las mujeres es más activo, son un montón de pinches elementos que se pueden agarrar hasta mediados del siglo XX. El lector, tú dirías, el transeúnte, el hombre de pie, el hijo de vecina, cualquiera que tuviera $5 podía acceder a este tipo de literatura. Literatura que realmente no es mala, porque grandes autores, que ya después se hicieron acá bien verguitas, empezaron publicando en el pulp. Ujú. Como tú ya lo mencionaste, Lovecraft. La llamada de Cthulhu se publica en un pulp, costaba Correcto. $5. O sea, 5 centavos de dólar. No, $5. En ese tiempo, $5 era un chingo. Perdón. Mi economía nunca ha sido tan buena. Ujú. Pero, Y entonces, eso es lo que tiene, o esa es la riqueza que tuvo el pulp. Y por eso tantas editoriales, tanta diversificación hubo. Porque pues empiezan, por ejemplo, Mr. Tales, ¿no? Con novela negra y... Claro. No sé si recuerden la película porque pues es la más reciente, ¿no? Que tal vez sí sea como una de las grandes referencias, la de el Spider-Verse, Ujú. el Spider-Man Detective. Ujú. El Spider-Man Detective, la figura nace de Mystery Tales. De Mystery Es Tales. el detective del apartamento alto que van a consultarlo para casos sombríos. O sea, la versión neoyorquina de Sherlock Holmes. Es también como Dick Tracy, Ujú. Los Intocables. Ajá. Sí, por ahí va. Es correcto. Por ahí va, de hecho. Y en una de esas
editoriales, que es, si no recuerdo, era Detective Stories. Detective Stories. Aparece una de las figuras más icónicas de la cultura pop. Y puedo decir que es un huérfano que le asesinan los padres. Y Se pone mallas apretadas en la noche y golpea gente. Batman nace dentro del género pulp. Y... otra vez. Otra vez. Mufasa. Mufasa. Otra vez. Mufasa. Ajá. Perdón, no. Deidad, lo siento, pero tu voz diciendo Batman está... Tienes que cambiarte los pantalones. No solo los pantalones, necesito testículos nuevos. Pero volviendo a la charla. Porque si nos vamos, por ejemplo, de ese, si quieres ponerlo género del pulp, va a ser lo que más adelante se va a convertir en Marvel Comics, Action Comics, y las grandes industrias del cómic empezaron siendo pulps. ¿Correcto? Y no solo eso, las series de misterio de los 50, de los 60, inician con estos pulps, porque no había como este prejuicio de publicar, las historias podían ser muy fatalistas, en esos tiempos muy subidas de tono, y es algo muy interesante porque en el cuento gótico hay algo que se llama la fémina fatale, que es la vampira, esta mujer que le ocasiona problemas al protagonista. Sin embargo, en el pulp, en varios relatos, los papeles se invierten. Son las mujeres las que atormentan al protagonista, pero llega un punto en que las mujeres protagonizan la historia. No sé si recuerden este tipo de cartelones de la mujer güerita, medio encuerada, amarrada, rodeada de aliens y el güey viene y... Ándale. El santo es el gran referente del pop, del pulp. De hecho, sí. Y ahorita vamos para allá. Continúa. Rápido. Jessica Rabbit. ¿Era Ajá. Jessica Rabbit Sí, en sí. una película de Sí, quién? ¿quién Roger engañó a Roger Esa. Rabbit? Sí, Ella Jessica también Rabbit. es como parodia de todo Es parodia. fatal. Es parodia de Exacto. todo de todo precisamente de todo este movimiento. Ahora, ¿qué pasa con el pulp? Te voy a interrumpir un poco. Era bien interesante porque el tipo de personajes era muy recurrente. Más allá del pulp que nosotros estuvimos manejando, porque para los que para los despistados lo vuelvo a aclarar, muchos cuentos del horror cósmico están publicados por primera vez en una revista pulp, ¿ok? Pero cuando nos vamos a, no sé, por ejemplo, uno de las revistas más controvertidas de este género, que compraban los traileros, que compraban los que trabajaban en gasolineras, cosas así, ¿ok? Vamos a decirlos como dirían por ahí los ganapanis. Era una revista en específica llamada Spicy Stories. Spicy Stories vendría siendo el equivalente a nuestro libro vaquero, ¿ok? Que eran historias de amor desenfrenado, pasión, erotismo, ¿ok? Y ahí es donde nace precisamente la imagen de Jessica Rabbit. Porque veías tú en estas portadas como que la mujer que se la estaban robando los indios. O sea, podemos verlo inclusive en portadas de... Chava, ¿me puedes hacer el favor de poner aquí una portada de libro vaquero, por favor? Aquí donde se vea la mujer voluptuosa. Entonces, o mejor de este lado, chava, sí. Mejor de este lado. Yo creo que es más Visible. visible. Sí, ok. Donde esta mujer es así como que está con Poca la ropa ropa. rasgada, se la están robando y va el hombre fornido sin playera con la fusca aquí cargando, ¿no? O sea, esa imagen de las mujeres precisamente de esta manera como de objetizar, vamos a decirle a la mujer, nace precisamente en estas historias. Luego pasa algo bastante interesante. El pulp vendía por su portada, ¿no? Permítame un segundo. Tenías tu portada del pulp, ¿no? Que era lo que vendía. Pero de repente empezaron a hacer combinaciones interesantes. Muchas personas compraban el periódico no precisamente para informarse, sino para poder leer las tiras cómicas que venían en el periódico. Por si no lo sabían, los Locos Adams nacen de estas tiras cómicas. Calvin and Hobbes, Peanuts, ¿okay? O inclusive series Garfield, inclusive series que ni siquiera continuaron un legado como tal, nacen de estas tiras cómicas que venían en
en el periódico, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan a hacer las revistas pulp? Y este dato a mí me pareció bastante interesante. Cada 3 páginas o 4 salía una imagen completa a color tratando de significar lo que estaba escrito en la revista, ¿ok? De ahí nacen los primeros resquicios del cómic, combinando esta forma de la tira cómica en la que estaba el personaje hablando con un globo de diálogo y se comunicaba con otro y hacían un chiste rápido. Literalmente tiras cómicas eran como de 5 o 6 paneles. Ahora inclusive mismo lo vemos con los memes, ¿no? O sea, la tira cómica inclusive pasó a ser digital sin ningún problema. Tú puedes ver así memes como, por ejemplo, voy a hacer a lo mejor esta referencia no la conoce nadie, pero es la única que se me viene a la mente. Y pues es de las peores referencias que puedo hacer. Perdonen, en serio, perdonen para que los conozco. Un tipo en internet que se llama Stone Toss hace este tipo de paneles, ¿no? No voy a explicar exactamente cómo es humor, pero sí es y para los que lo sepan, es una disculpa. Pero sí, Stone Toss hace estos paneles, ¿no? En los que cuentas una historia y un chiste rápido, ¿no? Que son 5 o 6 paneles cuando mucho. Entonces de ahí nace, como comentabas en su momento, había una publicación llamada Detective Stories, que contaba de vez en cuando historias diferentes o inclusive series de diferentes detectives, y salía esta novela negra, esta novela de misterio, esta novela policíaca, ¿no? En la que pues las historias se vuelven pues ir a partirle su madre al malo y al asesino y encontrarlo y encarcelarlo, ¿ok? Se dan cuenta los editores de Detective Stories que muchos niños compraban la revista. Y a base de esto y de un estudio de mercado pues bastante sencillo, decidieron hacer esta combinación de tira cómica con un cuento pulp, ¿okay? Evidentemente disminuyendo un poquito el contenido, haciéndolo más consumible, porque ¿cuál era el fin del pulp? El pulp, a las revistas del pulp no les interesaba, ni siquiera Weird Tales, perdónenme, pero Weird Tales también publicó mucha basura, así como publicó cosas muy buenas, también publicó mucha basura. No les interesaba la calidad de lo que hubiera en sus páginas, ni siquiera les interesaba la calidad de su material, ¿no? A ellos lo que les interesaba era vender, y por eso era barato, y por eso hacían tantas revistas, que salían tantos números era semanal. Entonces, cuando tenían un escritor recurrente, lo presionaban para que cada semana tuviera un cuento listo y que lo publicara, porque a ellos lo que les interesaba era vender, como cualquier negocio, ¿no? Pero aquí ellos indirectamente, sin darse cuenta, y gracias a que había escritores de muy alta talla que acababan de empezar su carrera como escritores, empezaron a publicar para este tipo de revistas sin darse cuenta, y de manera colateral hicieron a la gente de Estados Unidos, a esa generación de 1920 a 1960, por ahí, hicieron una generación lectora. Aparte de que ocurre todo eso, se extienden los tentáculos del pulp, yo lo veo como tentáculos, no lo diría como ramificaciones, a otras áreas, a la televisión con La Zona Desconocida, al cine con The Thing, The Blob, The Swamp Thing, al cómic. Se crea el cómic, nace el cómic como tal, como en Detective Comics, que Batman se presentaba en Detective Comics, y nace, por si no se han dado cuenta, Detective Comics es DC Comics, ¿okay? Que es medio pendejo que se llame DC Comics si en sus siglas son Detective Comics, ¿no? De ahí nace Action Comics, y cuando nace Action Comics y Amazing Stories se convierte en Marvelous Stories, y Marvelous Stories se convierte en Marvel Comics, explota todo un nuevo mundo. Y la gente empieza a consumir una mayor cantidad de contenido visual y audiovisual. Cuando en los 60s, gracias a esto, empiezan a nacer estas películas de serie B, las llamadas de serie B, como por ejemplo El Amanecer de los Muertos, como por ejemplo ya lo mencioné, The Swamp Thing. O sea, El Amanecer de los Muertos ya lo mencionamos, muchachos, allá por ahí en temporada 1. Venga, Capítulo, ¿qué fue? ¿6? ¿Levantaos? ¿Me equivoco? Se mencionó precisamente eso. Cuentazo estuvo bien chido. Sí, En bien el de vergas. Rise. Bien vergas, es de los que más me ha gustado. Y así es como, precisamente como lo que comentabas, Alfredo,
hubo una extensión a lo popular bastante cabrón. Y tú dime, te voy a hacer esta pregunta, Alfredo. Ay, ¿Qué ¿por qué? influencia, porque quiero hacerte preguntas, qué influencia crees que tuvo en la literatura, vamos a decirlo, ya de encuadernado más de calidad? ¿Qué influencia tuvo el pulp en este encuadernado más? En estas novelas, ya novelas como tal. Es, es que no es como que eso haya tenido un impacto, sino simplemente fue, si quieres verlo, como cuando dejas caer una bola de nieve. Ujú. Porque la cantidad, como tú también mencionabas, excesiva de relatos que pedían, obligaban a un chingo de autores o cualquier güey que quería ganar un dinerito a, ¿cómo se llama? A publicar sus relatos así de, pues sí, no, pues voy a publicar mi relato erótico y cosas así. Y más que haya tenido un impacto en la literatura, eso fue un movimiento literario. Ok. Ujú, Y ese movimiento literario, porque pues, hay que recordar que o sea, lo literario se hace, alusión a libros, ujú. pero lo que nos permitió, o lo que permitió el pulp, fue abrir nuevos canales, nuevas maneras de contar historias. Ok. Porque nosotros somos naturalmente seres que cuentan historias. Ujú. Y lo que permitió este tipo de publicaciones fue descubrirnos nuevas maneras para contar historias. Por ejemplo, el cómic es de esas maneras. Ujú. Porque pues, uno de los primeros superhéroes fue Superman Sí, en Action sí. Comic. Ajá, el Action Comics número Y 1. es una manera de enseñar a la juventud pues, los valores del norteamericano promedio Claro. en esos tiempos. ¿Qué pasa cuando está en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el primer número del Capitán América? El Capitán América dándole la madre a Hitler. Sí. ¿Y cómo termina, si quieres verlo así, el primer cómic de Spider-Man? Con el narrador diciendo la frase pinche mamadora de con un gran poder, Conlleva una gran responsabilidad. Ajá. Y es cuando de manera, si quieres ver tangencial, la literatura, o eso que se entendía por literatura de esos tiempos, se vuelve más flexible Ujú. y encontramos nuevos canales para poder llegar a nuevas cosas, ¿no? A nuevas latitudes. Y al final, por ejemplo, cuando Arkham House se da cuenta del oro que tiene en Warriors Tales y de lo bueno que es Lovecraft o de lo bueno que es Astor Clarke y lo bueno que era Robert Blanche y Hoffman y pues, una pinche bandita toda enferma. Ujú. Incluso hubo varias autoras que publicaron ahí. Voy a buscar si encuentro un cuento de esa tipa que no he encontrado, lamentablemente, traducido al español. ¿De ese Porque tipo? era, sí, de esa tipa, no, pues no voy a spoilear, Ok. ¿no? Porque pues sí, hemos traído autores, pero también vamos a traer autoras. Porque también lo que tuvo el pulp era que si tu relato era bueno, podías publicarlo. No necesariamente que fuera bueno. Si tu relato podía vender, se publicaba. Pero recuerda que la genialidad de esos relatos es que venden. Y eso es bueno, Ujú. la manera en que lo venden. Porque pues, es una... Lo voy a poner así. Igual para ir avivando las aguas. Es una de las genialidades que tiene Stephen King. Que sin importar la madre que escriba, La vende. lo sabe vender. Y también algo que... Y ese es también como, no sé, el prejuicio de güeyes que no sé, que son como que muy acá, como muy mamones para la comida, ¿no? Que dicen, lo popular, pues la neta como que no está chido, ¿no? Y es como decía mi abuelita, güey, entre más corriente, más ambiente, vas a encontrar más cosas, es lo que tuvo el pulp. Y eso repercute en la literatura, güey. Porque estamos, o cuando nace esta madre, está en un cambio de paradigmas, nuevas tecnologías, nuevas visiones del mundo. El mundo se rompe. Y cuando digo que el mundo se rompe, güey, es que el mundo se rompió. Ujú, claro. Y no solo lo veas, por ejemplo, en el lado de Europa de la Segunda Guerra Mundial y ese desmadre, sino todas las dictaduras y todo el desmadre que pasó en América Latina también, güey. Sí. O sea, vivíamos en un mundo fracturado después. Y todo eso ayudó a renovar nuestras maneras de contar, nuestras visiones. Porque ahí te va un ejemplo. Yo no la he leído, pero tengo amigos que les mama, no sé por qué, Watchmen. Ok. O sea, no me puedes decir que Watchmen no es buena literatura. No me puedes decir que no es una muy buena manera de contar un conflicto geopolítico muy complejo, güey. Ujú. O otra. Y esto es con una imagen, güey. O sea, simplemente con una ilustración. Puedes decir tanto. Y la ilustración a la que me refiero es en el crossover de DC contra Marvel, cuando está la Liga de la Justicia, Superman, enfrentando a Cyclops. Están los X-Men de este lado. Y Superman
unas líneas antes, le empieza a decir, no, güey, es que no entiendo cómo pueden tener el mundo hecho mierda, tan fragmentado, que no sé qué, que quién sabe qué. Y Cyclops lo voltea a ver, güey, y le dice, es que tú gobiernas a partir del miedo porque a ti nadie te puede derrotar. Nosotros no buscamos eso. No buscamos tu falsa utopía. Nosotros buscamos igualdad. Y el siguiente panel, güey, es Superman frente a Cyclops. Pero una de las partes más interesantes del panel, güey, es que al fondo están los mutantes nivel 4. Ok. O sea, Superman, con todos sus huevos, pudo haberse desmadrado a Cyclops, pero en el fondo se ve a la Bruja Escarlata, güey. Se ve a Magneto. Ajá. Y cómo con una sola imagen, güey, puedes representar un conflicto muy complejo, güey, porque los mutantes, güey, reflejan uno de los grandes conflictos de Estados Unidos, güey. Y cómo al final esta minoría, güey, es la que le hace frente, güey, a ese pinche autoritarismo que quieres, si quieres verlo, de poder tan desbordante, güey. Pero que sabe que no los puede desmadrar, güey, porque la pinche Bruja Escarlata le va a sacar el culo a Superman por la boca, güey. Ajá. Aunque pues, algunos ya dicen que es inmune a la magia, pero se la pela. ¿No? O incluso con el propio Magneto, güey. Ujú. Sí, o sea, Y son... pues si nos ponemos a hacer teorías aquí de cómics, nos convertiríamos en un podcast de cómics. Pero, Los niños oscuros. En los niños oscuros. los ñoños oscuros. Pero vámonos un poquito más a nuestra zona. También lo que A la permitió zona oscura. fue contar historias que antes no se contaban si querías ver por como, prejuicios morales religiosos, güey. Ujú. Y el pulp, es cuando tú dices qué efecto tuvo en la literatura, es eso, güey. O sea, convirtió la literatura en nuevos canales de difusión, güey. Porque también es un cómic. Si pueden, lean los números, está muy verga, güey. Es un detective, güey. Sí, literalmente es un detective que va cazando demonios, güey. O sea, si tú... No, Los números. no. No. Güey, casi es de... Son contemporáneos, creo que de la deidad, que es la entidad más antigua aquí, güey. Pero, por ejemplo, Constantine. Constantine, más que un contexto... Tiene un contexto religioso, pero es un contexto de hechicería, güey. Que antes se daba en los relatos de brujas, güey, si quieres verlo. Ujú. Pero se daba de una manera como más... Como, sí transgresora, güey, pero el terror ahí, por ejemplo, residía, güey, en ese oculto, ¿no? En ese conocimiento que la bruja te iba a chingar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un relato del Pulp, güey, que se llama así La Bruja, güey, que trata, güey, de una señora que roba tu alma y lo mete en una muñeca. Eso es lo que da miedo. Pero a lo que iba, por ejemplo, cuando la Mia Miau dijo de Constantine, güey. Constantine es un cazador de demonios, güey, que ocupa magia y cosas así. Pero yo iba a un cómic, güey, que tiene mucho más simbolismo, güey, que también lo refleja en sus paneles, güey, que es Hellboy, güey. Ah, ok. O sea, y date cuenta cómo todo esto permea la cultura pop. Y si nos ponemos de ñoños, podemos sacar hasta Star Wars. Claro. Back to the Future, la primera Back to the película. Future. Perdonen, mi inglés es pésimo, pero tengo que empezar a practicarlo más. Yo le ayudo. Back ¿Qué? to the Future. Ujú. Me pelas la verga. ¿Qué revista le enseña el hijo, güey, a su papá cuando McFly baja del DeLorean? Yo me acuerdo, es algo de los marcianos. Es un extraterrestre, güey. Sí. Ah, sí. Ajá. Space Stories. Space Stories. Ajá. Sí, es Para que correcto. veas hasta dónde llega. ¿Qué revista está leyendo el guardia en la película de Zinc? Está leyendo un pulp, güey. Cuando llegan a la base de la Antártida, Ajá, que está ajá. echado. No es un libro, güey, es un pulp. Es un pulp. Ajá. Date cuenta. Y pues por eso Tarantino ocupó el Pulp Fiction. ¿Qué revista está leyendo cuando llegan a matar a este güey a su casa, güey? Un pulp, güey. Pero ahí vamos, precisamente, es lo que ahora sí voy a contestar la duda que implantaste, Deidad, cuando dijiste Perra que si madre. el Pulp Fiction es una película de Tarantino, sí, la Pulp Fiction, tal cual el título es el título de la película de Tarantino. Pero si tú te pones a ver la película de Tarantino, Pulp Fiction, te vas percatando cómo tiene todos y cada uno de los elementos, o sea, la película Pulp Fiction tiene todos y cada uno de los elementos de una revista Pulp. Ahora, quiero que veas el póster de Pulp Fiction. Sí, ¿Lo es, ponen aquí? sí, es totalmente ¿Puedo ser un medecal? clichés. Exactamente. Entonces, Tarantino era un ávido lector de este tipo de revistas.
De hecho, escenas icónicas de la peli son totalmente pulp. Por ejemplo, cuando llega a salvar a Marcellus Wallace, Ujú. que es Seth, es el que le está sodomizando. Sodomizando. Eso es súper pulp, güey. Exactamente, es correcto, es correcto. Es correcto. Entonces, aquí es donde ya, como habías comentado, o sea, como comenté y como habías comentado, el pulp logró extender sus tentáculos, ¿no? De manera total sobre los medios de entretenimiento, vamos a decirlo así, que estaban haciendo en esa época. Y estamos hablando de 1910 a 1970, ¿ok? Fueron 60 años de un movimiento literario que de calidad tenía más bien poco, pero esas infinitas posibilidades de que el editor te daba permiso de publicar lo que tú quisieras mientras vendiera. Evidentemente vendían más las historias eróticas, porque el sexo vende. Pero aquí es cuando ocurre algo interesante con el terror. ¿Ok? Y aquí ya vamos a entrar directamente ya a lo que nosotros. ¿Me puedo adelantar? A ver, dime. Es que yo creo que después del sexo, lo que más vende es el terror, güey. Y es a lo que iba, Deidad. Te adelantaste, de hecho sí te adelantaste porque es a lo que iba. Claro que precisamente, como comentó la Deidad, yo se los digo, las revistas que más vendían del pulp eran Weird Tales, que era terror. Ahí, por cierto, nació Conan el Bárbaro. Y Spicy Stories. ¿Ok? Y les va a impresionar esta, pero había una editorial de pulp, lamentablemente no recuerdo el nombre, de pulp homosexual, que contaba estas historias de hombres fornidos, o sea, aquí bien machotes, sudorosos, aceitosos, y que se vendía como si fuera un tipo de pornografía al que podían acceder las personas homosexuales. Era el que más vendía también entre esos. El top 3 era eso. El erotismo, principalmente. El terror, Weird Tales. Y las historias pulp de homosexuales eran las que vendían más. ¿Por qué crees que las películas más icónicas entre el terror, ya sean las slasher, ya sean vaya, las más icónicas, ¿cuál es su otro gran ingrediente, güey? Además del terror, güey. Es el El gore. sexo. El sexo y el gore. Ujú. Exacto, entonces, por ejemplo, ahorita me acuerdo en alguna de las versiones de Viernes 13, Ujú. que están en un lago y te están teniendo sexo, la chica está sobre él y llega Jason y parte la a la dos. chica en dos sobre Sí. de él. Ajá. Pero además, en el El delicioso. frutifantástico. El frutipante. Entonces justo estas películas son tan icónicas porque de historia no me dicen nada, no aprendo nada, lo único que aprendo es que si me voy al bosque a tener sexo desenfrenado, voy a terminar este partido en dos. Un negro mamado. Literal. No mames, qué buen pedo. ¿Quién sabe qué estaría imaginándose la Naye? De hecho sí, y ahora aquí te voy de edad. ¿Por qué crees que que el género más popular del terror es el slasher? Porque tiene mucho gore y es descendiente directo del pulp. Es correcto. Recordemos lo que dije, el pulp crió una generación de lectores que se empezaron a acostumbrar a estas historias más viscerales, más gráficas, más libres para explorar estas partes del ser humano. Entonces, evidentemente, cuando salen Viernes 13, Pesadilla en la calle Helm, cuando, cuando salen estas películas, evidentemente la gente y la generación criada de 1970 para adelante, su percepción de este tipo de películas era más aceptable. Era lo que iban a buscar.
fueron muy inteligentes de hacer las películas slasher porque nacen de este género, de este género del pulp, que se le conocía como... De hecho, ahorita que lo estoy analizando, ya después viene este gore más denso donde empiezan el snuff, donde ya le quitan como donde ya creo que ya ni siquiera hay historia tal cual, es así como en el porno sin Ajá. historia que consumimos hoy, ¿no? O bueno, Ajá. consumir. Ya nos exhibiste. Ya también este tipo de películas que ya nada más es, o sea, la técnica para ver cómo hacemos que se vea lo más real posible el cercenar personas o Claro que sí. todo esto, ¿no? Y todo este cine de serie B tiene un poco de esto, ¿no? Cuando veías, por ejemplo, La Mosca, Ujú. es también... O The Blob. Ajá, que el chiste es causar incomodidad. Yo hasta la fecha veo esas películas, por ejemplo, La Mosca, cuando vomita Sí, vomita. frente a la chica. Ah. Esa es su intención y me encanta porque ese es su propósito. No que te sientas feliz, que te rías, no nada, sino que te provoque el vómito, el que voltees la cara y digas... Ujú. Y creo que todo esto, el pulp, así como lo dicen, ya venían desde antes, ya en la imagen ya estaba involucrado el hacerte sentir incómodo. Es correcto. De hecho, sí. Buscaba hacerte incómodo y llamar tu atención, sobre todo. O sea, eran cosas que no se habían nunca visto antes. Cuando sale la película de The Fly, no se habían visto antes este tipo de historias en la televisión, en el cine. Entonces, gracias al pulp y a los cimientos que implanta en terror en general, nace todo un nuevo género más abierto, más libre para explorar estos instintos del ser humano más bizarros, más salvajes, más animales. Y viene este grandioso ese de escritor, aquel. Stephen King. Stephen King, y lo voy a decir ahorita de una vez, es un buen cuentista del pulp. Nada más. Pero entonces sí lograría su cometido. Si el pulp lo que quería era vender, entonces Exactamente. entonces es donde pertenece King y donde entonces yo creo que sí logra lo que Logra lo quiere. que quiere. No, pero además él utilizando su fama en las revistas, en las últimas revistas pulp en la que publicó, lo utiliza de trampolín para poder empezar a escribir novelas que más que novelas son cuentos muy largos. Pero ya hablaremos después de eso. Ya luego les tenemos ahí guardado algo de Stephen King. Entonces, podemos ver y podemos observar qué tan amplios son los brazos, lo vuelvo a mencionar, yo más bien veo que las extremidades del pulp son más bien como unos tentáculos que se extendieron y se colaron en todas partes, en el cine, en el teatro. Hay obras de teatro que están basadas en el pulp. En videojuegos, es lo que te voy a comentar. ¿Me puedes poner aquí, chava, por favor, una imagen de Doom? El primer Doom. Y van a ver cómo es igualito a una revista pulp. Y luego también si me puedes poner aquí una imagen del Doom Eternal que acaba de salir, que vas a ver que es igualito a lo que trataron de imaginar, pero evidentemente más moderno. Entonces, sí, se extendió en todos lados. Y yo donde creo que encontró como el mejor caldo de cultivo desde mi punto de vista, es en el terror. Desde donde yo lo veo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, claro que sí. Desde donde yo lo veo, el mejor caldo de cultivo para el pulp fue el terror, porque de ahí salieron increíbles escritores como Clay Barker, que nos publica sus increíbles 2 tomos de libros de sangre, en la que somos partícipes de como lector de cosas increíbles. El gore japonés, cómo se nutrió también de esto, porque justamente acabada la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses llevan las revistas pulp a Japón. Y en Japón, o sea, cuando estuvo la ocupación estadounidense en Japón después de la rendición del país nipón, No fue ocupación.
Ah, sí, perdón por haber dicho ocupación. Seguramente va a llegar el FBI a cerrarnos el podcast. Muchachos, lo lamento mucho, Deidad, por favor. Vamos a hacer Ayúdanos. como Hal. Llevan el pulpa a Japón y Japón hace cosas. Los escritores japoneses hacen cosas increíbles. De ahí nace el manga, muchachos. Después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al pulp, nace el manga. Inclusive si tú vas a Japón. No tienes que ir a Japón. Vayan a su tienda Panini más cercana si viven en México. A su puesto de revistas más cercano. Si vende un manga, dense cuenta de la calidad desastrosa de lo que está hecho una revista de manga. Dense cuenta de cómo es muy raro encontrarte un manga a todo color. Es muy raro y solamente son ediciones muy como especiales de ciertos números. No vas a encontrar un manga a todo color. Claro, perdón, no lo había visto. Vean un cómic, muchachos. Gracias. Pensé que era la pelota. Voy a abrirlo, gato, con permiso. Para los que nos están viendo en YouTube y pueden verlo, vean tan solo la calidad del papel. Y los que no lo pueden ver, escúchenlo. Por favor, escúchenlo. Escuchen este papel y a lo que huele. O sea, Como yo, barato. inclusive aquí en México, evidentemente aquí en México le meten un poquito más de calidad, pues porque lo que quieren hacer es venderlo más caro, ¿no? Pero en Japón puedes encontrar mangas a precios súper baratos. La revista Shonen Jump es un pulp. Es una revista Shonen Tales, güey. O sea, es una revista que publica semanalmente capítulos de un manga en específico. Y, o sea, es increíble cómo en ese tiempo la cultura estadounidense influyó de manera apestosamente abismal sobre el mundo en general. Pero yo insisto, donde más podemos encontrar una buena cantidad de o sea, un buen caldo de cultivo donde podemos extraer un caldo de cultivo más rico, es en el terror, ¿no? Mientras existía el pulp y posterior al pulp. Entonces, muchachos, esto fue el capítulo introductorio. Ay, antes de que nos vayamos, yo Ajá. tengo algo que me estoy dando cuenta de todo esto. Dime. Porque ya saben que amo a México. Ajá. Algo que alimenta a la cultura mexicana bien cabrón, ahí les va. Revistas de nota roja, güey. El Alarma. Ajá, sí. Ajá, y tiene que 3 ver con toda pesos. esta cultura, pero Dime. a ver, seguramente ya lo conocen, pero piensen en las fotografías de Enrique Metínides. Si no lo conocen, googleenlo, Enrique Metínides. Y sus fotografías es lo que buscaría cualquier historia, revista, película, pulp, gore, terror, lo que tú quieras. Pero la diferencia con Enrique Metínides es que es totalmente real todo. Fotografiaba las escenas, Ajá. se consiguió un radio de la policía y donde escuchaba. Iba a fotografiar. Un poco lo que cuenta la historia de Nightcrawler con un actor que se me olvidó, Jake Gyllenhaal. Bueno, googleen y van a Ajá. ver. Y vaya, a lo que voy es, todo esto que hemos hablado me recordó a la escena de la nota roja que hasta la fecha lo seguimos teniendo. Claro. Es que ahí la respuesta no es compleja, es interesante. Hay una hilación muy interesante entre terror, erotismo y estas imágenes viscerales. Porque de cierta manera, lo que hace el pulp es que deja un poco de lado el terror y te va a encaminar hacia el horror. Por ejemplo, una película que no es de terror, es de horror, y a la deidad la ama, yo también la amo, es Midsommar. Simón, la amo. O sea, en esa película más que terror, acaecen rasgos del horror. Y cuando digo erótico, no es erótico de mujeres como eso, sino erótico como lo pone George Bataille, de esa transgresión, de eso que se vuelve deseante y se vuelve anhelante porque no lo puedes hacer. Por eso el Slayer, por eso el gore vende tanto. Y además, que
que en el siglo XX pasa algo que nunca había pasado antes. Y ni siquiera de una manera tan gráfica, ni de una manera tan atroz. Y sé que voy a sonar como medio chairo, pero en el siglo XX tenemos las primeras pruebas documentadas de lo mierda que podemos llegar a hacer cuando hacemos las matanzas industrializadas de la Segunda Guerra Mundial, los genocidios en Camboya, Vietnam. Y es la primera vez que gente como tú, como yo, podemos ver esos horrores, por eso se llama horrores de guerra, que suceden. Y en la cultura mexicana, esos horrores han estado pues presentes desde el tiempo prehispánico. Pero es por eso que vende tanto, por ese erotismo implícito en la imagen. Porque date cuenta de la portada del rojo. Ajá, sí, acabo de caer en cuenta lo que te referías en el capítulo de la momia. Deidad, ya llevamos, o sea, toda una temporada de Deidad. No, o sea, sí, pero vaya, ahorita llego en este punto a comprenderlo. Por supuesto, lo de yo, pero ahora lo siento, ahora puedo. Ok, claro, ya lo puedes. interiorizarlo. Ajá, ya Pero- lo puedes entender explicándote un poquito el pulp, ¿no? Pero más allá que eso, creo que lo entendiste por la portada del Nota Roja, del metro, porque detrás del güey balaceado, o frente al güey balanceado, en una esquinita de esa imagen tan abrupta, ¿qué hay? Una vieja encuerada. Ahí está. Ahí lo erótico se mezcla. Y el mexicano tiene eso, porque realmente estamos tan acostumbrados a estas cosas que ya, Sí, es cierto, que ya no nos sorprenden. ¿No? Sí, es cierto, hay una vieja encuerada en todos esos pinches libros. ¿Y qué habían las portadas pulps? La vieja semi encuerada, claro que sí. Claro, de hecho, hasta en la película que hizo Tarantino, Robert Rodríguez, junto con Tarantino, la de Planet Terror. El terror. Si Ajá. no lo han visto, también es parodia a todo esto Ajá. del pulp. Y sí, por supuesto, o sea, la protagonista es una chica súper guapa, súper sabrosa y todo, pero con una pierna de metralleta, güey. Sí, es cierto, sí la vi. Es Qué una cagado, mamada. sí, es una mamada esa pinche película, está muy chida. Ajá, pero justo es la intención, Ajá, o sea, que sea una mamada. No, y, o sea, es que es todo irreal. Por ejemplo, piensa en Conan el Bárbaro. Sí, claro. O sea, piensa, inclusive, algo más inocentón, porque también echó muy bien sobre todo el humor lo hizo. También encontró un lugar en el humor bastante interesante. Los Locos Adams, Asterix y Obelix, ¿vienen del pulp? Ah, sí. Por ser tiras cómicas. Eran tiras cómicas al principio, se convirtieron en pulp. Pues bueno, muchachos, la verdad es que la plática estuvo muy interesante. Hoy no traemos cuento, muchachos, porque es un capítulo introductorio. Para que vayan agarrando el pedo de qué vamos a hablar en este ciclo. Porque nuestro ciclo, muchachos, es el terror en el pulp. ¿Ok? Agárrense bien fuerte porque vamos a traerles cuentos. Sí, debido al formato de que eran 2 cuentos por revista, por publicación, son un poquito más largos, pero valen la pena. Y un chingo. Nosotros, sus curadores, no tan profesionales del terror, les vamos a traer lo que nosotros consideramos los mejores cuentos de terror del pulp o los más interesantes que puedan sus oídos llegar a escuchar. Entonces, pasamos a despedirnos esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Otra season más, otra temporada más, aquí al lado de todo el equipo de La Zona Oscura. Recuerden, no olviden acercarse a nuestras redes sociales. Aquí arribita Chava pone el Facebook. Aquí abajito pone el Instagram, que nos encuentran como La Zona Oscura FB y como La Zona Oscura IG en las respectivas cuentas. También únanse a nuestro chat de Telegram. de Telegram. Sí, aquí Chava está bien. Y pues bueno, nada. Pasamos a retirarnos, muchachos. Nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días. ¿Algún otro anuncio que quieran hacer? Saludos que quieran mandar. ¿Todo en orden, muchachos? No. Prepárense para entrar a La zona oscura. Bye, bye.
Adiós.